Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta clase virtual, fecha 26 de marzo de 2020. En 1665, la Universidad de Cambridge cerró temporalmente debido a la peste bubónica. Isaac Newton tuvo que trabajar desde su casa y utilizó ese tiempo para desarrollar el cálculo y la teoría de la gravedad. Seamos como Isaac, hagamos de esta época algo productivo. Muy bien, primera parte, la asistencia. Hagan un comentario en este video con su número de matrícula. Ya sabemos que los comentarios con hora mayor de las 8:05 de la mañana serán considerados un retardo. Así es que comenzamos. Ahora nos toca ver la determinación de los elementos de una elipse en su segunda forma ordinaria. Es decir, vamos a tener una ecuación de una elipse y nosotros vamos a encontrar de esta ecuación toda la información posible. Bien, primero, esto es lo que tendríamos que considerar. ¿Qué forma y qué caso es el que nos presenta esta ecuación? Nos fijamos en el denominador de la x cuadrada. Si el denominador de la x cuadrada es mayor que el denominador de la y cuadrada, eso significa que es el primer caso. Es decir, esta ecuación corresponde a una elipse en primera forma ordinaria, primer caso. Entonces nos vamos a las ecuaciones o los criterios para determinar los elementos en segunda forma, primer caso. Aquí hay un errorcito. Bien, entonces vamos a ver el centro. El centro ya no está en el origen porque es segunda forma y se encuentra en alfa, beta. Esta expresión es x menos alfa. Esta expresión es x menos beta. Por lo tanto, el centro está en x menos 2 y en y más 1. Es decir, el centro tiene coordenadas alfa igual a menos 2 y beta igual a 1. Semiejes. Los semiejes son los valores de a y de b. Como está en primer caso, este es a cuadrada. Si esto es a cuadrada, entonces a vale 5. Este es b cuadrada. Si esto es b cuadrada, entonces b vale 4. Muy bien. Semidistancia focal. La semidistancia focal la vamos a calcular despejando c del teorema de Pitágoras. Entonces, al despejar c del teorema de Pitágoras, tenemos que c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada. Diría c cuadrada es igual a 25 menos 16. 25 menos 16 es 9. Si c cuadrada es igual a 9, entonces c vale 3. Ya tengo estos tres elementos. Ahora, las ecuaciones de los ejes. El eje mayor o eje focal, cuando la elipse está en primer caso, se trata de una elipse acostada, es decir, el eje mayor es paralelo o coincidente con el eje de las x, es horizontal. Eso, una recta horizontal sí se puede definir como y igual a una constante. ¿Cuál es esta constante? Bueno, es el valor de beta. Entonces, la ecuación del eje mayor sería y igual a beta. Como beta vale 1, entonces la ecuación del eje mayor es y igual a 1. El eje menor, en cambio, es un eje vertical. Un eje vertical, una recta vertical, no la podemos definir con la típica y igual a mx más b.
y la tenemos que pensar desde X. Entonces la ecuación de la recta vertical que alberga el eje menor sería X igual a alfa. Como alfa vale menos 2, la ecuación de nuestra elipse, el eje menor, sería X igual a menos 2. Esa es la ecuación del eje menor. Vértices y covértices. Bueno, los vértices se encuentran en alfa, a, beta, y en alfa menos a, beta. Entonces, alfa más a menos 2 más 5 me da 3. Beta es 1. Entonces mi primer vértice está en 3, 1. El siguiente vértice, alfa menos a. Alfa, que es menos 2, menos 5 me da menos 8. Menos 2 menos 5 me da menos 7. Beta vale 1, entonces el covértice está en menos 7,1. Después, los covértices. El covértice B está en alfa, beta más B. Alfa vale menos 2, entonces está en menos 2, beta más B. Beta vale 1 y B vale 4, entonces es 5. El covértice B está en menos 2,5. Y el covértice B' está en alfa, que es menos 2, beta menos B. 1 menos 4 es menos 3. Entonces el covértice B' está en menos 2, menos 3. Los focos. Los focos en la segunda forma, primer caso, son alfa más C, beta. Alfa más C es 1, 1. Entonces mi primer foco está en 1,1. Después F' está alfa menos C, beta. Alfa menos C menos 2 menos 3 es menos 5,1. Entonces ahí está mi otro foco. La excentricidad se calcula, es sencillo. Excentricidad es C sobre A, entonces 3 sobre 5, la excentricidad es 3/5. El lado recto, también llamado latus rectum o ancho focal, se calcula como 2b cuadrada sobre A. 2 por 16 sobre 5. 2 por 16 son 32/5. Entonces el lado recto o el ancho focal es 32/5. Dominio e imagen de la función. Bueno, como la elipse está acostada, el dominio va desde el vértice A' hasta el vértice A. Las coordenadas X del vértice A' son alfa menos A. Entonces el dominio va desde alfa menos A hasta alfa más A. En nuestro caso, alfa menos A me da menos 7, alfa más A me da 3. Entonces el dominio es el intervalo cerrado de menos 7 a 3. La imagen es el eje menor, es el eje vertical. ¿De dónde a dónde hay curva? Hay curva desde B' hasta B. Entonces, la imagen tendría coordenadas de beta menos B hasta beta más B. Esas serían las coordenadas de la imagen. Entonces, beta menos B
1 menos 4 da menos 3. Y luego beta más b, 1 más 4, 5. La imagen queda en las coordenadas menos 3, 5, perdón, no hay coordenadas, en el intervalo cerrado menos 3, 5. Hasta ahí todo va bien. La gráfica de la curva. Bueno, una vez determinados el dominio y la imagen de la curva, vamos a tener que hacer una tablita, ya sabemos, en la que aparezcan las x, el despeje de la y de la ecuación de la curva, el valor de la y, que en este caso me va a estar dando valores dobles por el signo dual de la raíz cuadrada, y los puntos de coordenadas x, y que van resultando de hacer estas cuentas. Bien, el despeje de la y de una ecuación de una elipse en segunda forma, primer caso, es y igual a beta más menos b sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrada menos x menos a al cuadrado. Bueno, ya está despejada ahí la y, ustedes la pueden despejar cada vez que se presente o se pueden aprender la formulita, ¿sí? ¿Qué valores son estos? Bueno, pues todos estos valores a, b, alfa, beta son los valores que determinamos previamente en el ejercicio. En nuestro caso, los valores que puede tomar la x son los del dominio. El dominio son los valores de x entre menos 7 y 3, entre menos 7 y 3 cerrado. Nos conviene poner los valores menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. 11 valores, no solo 7. 11 valores. Si nos conviene ponerlos, nos queda muy continua los puntos y podemos trazar la gráfica con más facilidad. Del despeje de y de la fórmula de esta que dijimos, segunda forma ordinaria, primer caso, y sustituyendo los valores que obtuvimos, nos va a quedar que y es igual a 1 más menos 4 quintos por la raíz cuadrada de 25 menos x más 2 al cuadrado. Estos valores se colocan en la tabla y se calculan las y's y seguramente van a quedar todas las y's en el intervalo cerrado de menos 3 a 5. Si tenemos algún valor menor que menos 3 o mayor que 5, estamos haciendo mal algo. Los puntos resultantes se localizan en el plano cartesiano y se unen cuidadosamente para obtener la gráfica de la curva. Aquí, para nombrar los puntos, quizá el primer punto no se va a llamar A, se va a llamar A'. Y después no voy a poner el punto B, porque el punto B va a ser el que corresponda a las coordenadas del centro, ¿sí? El punto C tampoco se va a poner porque ese es el del centro. Entonces, del punto A' continuaríamos con D, E, F, G, H, I, J, K, etc. Todos estos puntos en forma normal y con un apóstrofe que sean A', B, B', C, C', etc. Entonces, bueno, esta observación que me queda, que al lado recto o latus rectum de una elipse también se le conoce con el nombre de ancho focal. Entonces, para recibir su hojita de asistencia y su tarea, es necesario una fotografía que muestre claramente que están tomando apuntes. Por favor, que se vea con la fecha y el tema de cada clase y mostrando que están uniformados. Por favor, una fotografía con su cara no es evidencia, ya no se las voy a tomar en cuenta. Voy
bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.